Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a sostener una entrevista interesante con el especialista René Quevedo. Él trata temas, sobre todo laborales, temas de profesiones, y nos llama la atención una información que sale, donde al parecer el sector de la juventud como que ha quedado un tanto rezagada en cuanto a los empleos, en cuanto a las profesiones. Así que vamos a ver qué nos dice el especialista René Quevedo. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que Panamá perdió 289.000 empleos en una economía que genera 45.000 empleos anuales. Es decir, que nos va a llevar 6 años reponer los empleos que se perdieron el año pasado. Ahora, la planilla estatal aumentó y el sector privado perdió 327.000 empleos formales, es decir, 37% de sus empleos formales. Los jóvenes fueron particularmente golpeados porque de hecho la mitad de los empleos que se perdieron fueron trabajadores del comercio y mano de obra no calificada en sectores como comercio, agricultura, logística, construcción, donde un tercio aproximadamente de los trabajadores de allí tienen menos de 30 años, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, está ocurriendo otra situación, la deserción escolar, que históricamente era de 14.000 adolescentes por año abandonando la escuela, que era bastante preocupante, porque estamos hablando de un índice de deserción escolar de 63% en educación premedia y media. El año pasado aumentó a 60.000. O sea que entonces tenemos una contracción del número de espacios laborales para jóvenes y al mismo tiempo un aumento en la oferta, ¿no? Aparte de esto, 3 de cada 4 trabajadores que perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad. Así que entonces tenemos una situación de un altísimo nivel de desempleo en trabajadores de baja escolaridad, con el agravante de que las industrias, las actividades que demandan trabajadores de baja escolaridad, llámese la construcción, inclusive el mismo comercio, están sumamente golpeadas. De hecho, se ha hablado de implementar un agresivo programa de infraestructura pública, pero el gobierno está teniendo que pedir prestado para pagar planillas y pagar subsidios. O sea que el gobierno está en precaria situación financiera y sobreendeudado y depende del financiamiento privado para poder hacer estas cosas. Así que estamos ante una situación compleja. Antes de la pandemia, el nivel de desempleo juvenil entre los 15 y los 29 años estaba alrededor del 15%. Esto era agosto del 2019, era más del doble de la tasa de desempleo de la economía, que era 7.1. Había en aquella oportunidad 259.000 ninis, jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, 2/3 eran mujeres y también 65% urbanos. Hoy estamos hablando de un 42% de desempleo juvenil y aproximadamente una cifra superior a los 400.000 niños. Así que estamos ante la peor crisis de empleo juvenil de la historia. Y esto es un tema que es una crisis dentro de una crisis. Creo que hay varias situaciones allí que se tienen que dar. Primero, hasta ahora la estrategia del gobierno ha sido la vacunación. La prioridad ha sido la vacunación, no la generación de empleo per se. Se entiende perfectamente porque obviamente el interés era fundamentalmente sanitario, pero creo que ya habiendo alcanzado un alto nivel de vacunación y habiendo controlado la pandemia relativamente, creo que es hora de hacer del empleo la primera prioridad, la obsesión nacional, como dijo recientemente el presidente de la Cámara de Comercio. Por otro lado, creo que también es importante dosificar la narrativa del terror. Cada vez que alguien habla de una nueva variante, alguien pierde el empleo o a alguien no se le contrata. Hay muchísima incertidumbre. Recientemente la Cámara de Comercio publicó el índice de confianza del consumidor panameño a septiembre, donde informa que 43% de los panameños siente que va a perder el empleo en los próximos 6 meses. Mucha inseguridad. Sí, otro 7% dice que no va a tener empleo y 28% dice que no sabe qué va a pasar. Es decir, 4 de cada 5 panameños son
pesimistas con respecto a su futuro laboral. Entonces, obviamente, al haber esa inseguridad, eso se traduce en cautela a la hora de gastar y asumir nuevos compromisos, y eso son pésimas noticias para un consumo que el año pasado cayó en 600 millones de dólares mensuales. Si no reactivamos el consumo no habrá reactivación de empleo. Entonces creo que es un tema que esto es como el perro mordiéndose la cola, y obviamente los jóvenes son los más afectados. Como les decía, en el sector de comercio, 1 de cada 2 empleos desapareció o está suspendido. En el sector de turismo son 3 de cada 4, en el sector logístico es 7 de cada 10. Entonces creo que estamos ante una situación, yo creo que tenemos que hacer de la generación de empleo la primera prioridad. Que haya nuevos rebrotes es una probabilidad. Que tenemos 400.000 desempleados es un hecho. El enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Dígame algo, René. Sí. Esto de la falta de empleo es que no hay oportunidad en el mercado o no hay personal, por lo menos joven, para trabajar. O sea, ¿cómo lo identifica usted? No, primero es que no hay demanda. O sea, primero el consumo cayó en 600 millones de dólares mensuales. No hay plata en la calle. ¿Okay? Eso de entrada. Al no haber consumo no hay venta, si no hay venta no hay ingreso, y si no hay ingreso no hay empleo. ¿Okay? Entonces, dentro de esta situación, ¿okay? Obviamente eso ha reducido de las plazas laborales, y entonces las plazas que quedan, obviamente, insisto, los jóvenes son típicamente los últimos que llegan y los primeros que se van. Así, pero tenemos un problema de consumo, y esto apunta también al deterioro del clima de inversiones en el país. Tenemos un colapso del empleo formal. Hoy tenemos menos asalariados privados que lo que teníamos en el 2004. ¿Okay? La pandemia borró todos los empleos formales que se generaron en la época dorada de la generación de empleo del 2004 al 2019, cuando ampliamos el canal y construimos megaobras, etcétera. Todo eso se fue. Entonces creo que estamos primero ante una crisis de consumo. ¿Okay? Entonces creo que es importante estimular la inversión. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal, pero la inversión requiere, uno, que haya un negocio rentable y que haya seguridad. Y ahí yo creo que esta inversión va a venir, uno, a través de inversión extranjera y a través de financiamiento bancario. El Estado está sobreendeudado y colapsado financieramente hablando. Entonces tenemos que simplificar los trámites para que la liquidez que hay en la banca llegue al tejido productivo donde se generan empleos, y atraer inversión extranjera. En ese sentido, la mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversores extranjeros que ya están aquí. Aquí en este momento creo que es importante también mencionar el tema de la negociación entre el Estado y la empresa minera Panamá, que es la mayor inversión extranjera en el país. Esto va a marcar un antes y un después, independientemente y con respeto a las posiciones en pro y en contra de la minería y a los acuerdos a los que se llegue. ¿Okay? Esa empresa invirtió 6.700 millones de dólares, ¿okay? Genera 39.000 empleos directos, indirectos e inducidos, y le compra 583 millones de dólares a otros sectores de la economía. De cómo se maneje esa negociación, insisto, independientemente de lo que se acuerde, va a marcar un antes y un después de la inversión extranjera en el país, y necesitamos urgentemente inversión extranjera, máxime cuando tenemos a nuestros vecinos los ticos, que son hoy, proporcional a su economía, el país que más inversión extranjera trae en el mundo. Sin inversión privada no habrá generación de empleo. Señor Quevedo, el gobierno está iniciando a cuentagotas algunos proyectos, ¿no? Por lo menos está el del metro en Panamá Oeste, y hay otros ahí poco a poco. Sí. Pero como que esto no es una inyección, pero como que no es suficiente. No, claro, no es suficiente. Estamos hablando de que el año pasado, como dije antes, se perdieron 327.000 empleos del sector privado, porque el metro generaba 3.000. ¿Okay? O sea, no existen en este momento, sumando todos los proyectos de infraestructura, no existen 10.000, 15.000 empleos. Por eso es que hay que liberar la economía. Creo que hay que levantar todas las restricciones de movilidad y acceso. Hay que dosificar la narrativa del terror, hay que inyectar liquidez a la economía, y sobre todo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en buscar consensos para encontrar soluciones, no culpables, a un problema que todavía no entendemos, la dimensión todavía no la entendemos. Simplemente para poner un poco la perspectiva de la dimensión del colapso. México, que tiene 126 millones de habitantes,
y más de 55 millones de empleos. El año pasado perdió 647.000 empleos formales. Nosotros, 4,5 millones mal contados y 1,6 millones de empleos, perdimos 327.000. Así que entonces tenemos que abordar este tema del colapso del empleo formal máxime, cuando el empleo formal asalariado privado, cada dólar me aporta 26 centavos a las finanzas del Estado. El salario del funcionario también, pero el Estado es el empleador, así que eso es sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro. Y el informal aporta poco a las finanzas del Estado, solamente 17% de los informales cotizan en la caja del Seguro Social, y ahí obviamente debe haber un esfuerzo muy importante para incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Así que estamos ante realmente un panorama laboral complicado, pero lo más importante es minimizar la incertidumbre, y yo creo que eso comienza por decidir que la generación de empleo es la primera prioridad. Mucho más, o sea, ya una vez habiendo cumplido los objetivos sanitarios, como dije antes, hasta ahora la prioridad ha sido la vacunación, creo que ha sido tremendamente exitosa. Lo vemos ahorita, pues, hay planes, hay metas, hay programas, hay un apoyo mediático muy fuerte. Es hora de hacer lo mismo o algo parecido con la generación de empleo. Básicamente me preocupa que hoy 4 de cada 5 panameños sea pesimista con respecto a su situación laboral, máxime entrando a los últimos meses del año, cuando el comercio genera 65% de sus ventas, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. Sí. Estos meses por lo menos entra algo, ¿no? Pero sin embargo, Sí. ¿cómo te lo vislumbras? Bueno, es que yo creo que sí va a entrar. Yo creo que dentro de todo esto sí va a haber un repunte, porque es histórico, ¿no? Típicamente la gente, pero obviamente la incertidumbre laboral se traduce en cautela. Si yo no estoy muy seguro si voy a tener empleo, si voy a tener ingresos, yo no voy a gastar, y mucho menos voy a asumir nuevos compromisos, ¿okay? Entonces, y dentro de todo esto cabe el peligro de que yo no pueda honrar los compromisos que ya adquirí. Estamos hablando de que existen 485.000 préstamos modificados con los bancos, ¿okay? Y hay otros 300.000 clientes que no se han acercado a los bancos. Entonces, ¿cuál es la situación de ellos? Y yo creo que es importante, porque necesitamos reactivar el consumo, que la gente se sienta, mientras haya miedo, no habrá reactivación del consumo. Miedo bien sea al contagio o a la situación financiera. Y yo creo que eso tenemos que vencer. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es para generar consumo, tenemos que generar confianza. Y eso en gran parte tiene que ver con la narrativa. Obviamente el virus, como dije antes, el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. El virus hay que respetarlo. Creo que ha habido un enorme éxito, creo que la población ha entendido, se está manteniendo los protocolos de bioseguridad. Por supuesto que habrá situaciones, que si las fiestas, etcétera, pero son más bien excepciones. Creo que los resultados están indicando de que el mensaje, el comportamiento social es el adecuado para poder decir que estamos controlando la pandemia, aunque eso es relativo. No podemos bajar la guardia, como dice la propaganda oficial. Yo creo que en ese sentido todos tenemos que aportar, ¿no? Bueno, como no, entonces agradecemos al licenciado René Quevedo conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Muchas gracias.